pendiente de los pastores y de la iglesia como tal. Pero reciban un fuerte abrazo de ellos. Como siempre, nuestro amado apóstol se preocupa y si estará todo bien y si me puedo ir. Y le dijimos tranquilo, porque aquí más que su presencia, aquí está la presencia del Espíritu Santo. Y hoy les voy a pedir eso, que abran su corazón, su mente para la palabra que Dios nos tiene preparada. Es una palabra fuerte. Yo soy algo regañón, creo que los que me han escuchado compartir, siempre palabra dura, palabra de exhortación, pero gloria a Dios porque hoy creo que es un poco más tranquila. Y yo les quiero pedir que abran sus Biblias y nos pongamos de pie, por favor, en Hebreos 10, capítulo 10, versículos del 23 al 29. Cuando lo tengan, váyanse poniendo de pie, así ya voy a saber que ya tienen el versículo listo para poderlo leer. Hebreos 10, del 23 al 29. Nos esperamos un poquitito porque hay mucha gente todavía que está sentadita. Aquellos hermanos que no encuentren, por favor, ayúdenle al de al lado. Aquellos que tengan una manita desconchafadita, pues ayúdenle, hermana, no sea así. Perfecto. Los esperamos, hermanitos. Yo creo que en la iglesia nos hace falta un concurso de a ver quién encuentra más rápido las citas, si los de acá o los de acá, porque veo como que estamos un poco lentos en el dominio, pero gloria a Dios que poco a poco lo vamos a hacer. Y dice la palabra de Dios: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias porque nos das la oportunidad de estar aquí hoy. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, lo que tú has revelado a nuestras vidas. Permite que sea una palabra viva, una palabra rema, una palabra, bendito Dios, que podamos poner en práctica en cada paso que demos, en cada decisión que tomemos, en cada actitud que tengamos, mi Dios. Porque tú eres santo, porque tú eres el único digno de toda la alabanza, de toda la adoración, bendito Dios. Te pedimos que establezcas tu reino, que cambies nuestra mente, nuestro corazón, bendito Dios, y nuestras motivaciones, para poder entender, bendito Dios, que tú tienes el control de todo lo que nos pasa. Ayúdanos a vivir en unidad como iglesia, como ministerio, como hermanos, bendito Dios, buscándonos y exhortándonos. No permitas que ya ningún hermano se vaya de esta iglesia, bendito Dios. Pone en nuestras mentes y en nuestros corazones las motivaciones correctas, bendito Dios, y habla a nuestras vidas. Te pido que mandes un carbón encendido a mi boca, bendito Dios, que sea tu espíritu hablando a nuestras vidas. Prepara la tierra, bendito Dios. Prepara la tierra para que caiga en tierra fértil y dé fruto al 100 por 1, bendito Dios, al 1000 por 1. Que esta palabra pueda multiplicarse, bendito Dios, y tener efecto en nuestras generaciones, bendito Dios. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen su lugar, mis amados hermanos. Y bueno, para aquellos que anotan a este estudio, le pusimos cambiando mi mentalidad, porque platicábamos en la mañana en las clases. Aquellos que no están anotados a las clases, no pierdan la oportunidad y la bendición de anotarse.
son de mucha bendición y nos edifican, de verdad que nos edifican mucho. Y hablábamos en la mañana de las motivaciones y cómo debemos de comportarnos como iglesia, y de que aquellos que pecaremos voluntariamente, ya no tenemos perdón, ya no hay sacrificio para los que pecaremos voluntariamente. Y tristemente todo parte de nuestra mentalidad. Cuando nosotros tenemos una mentalidad mala, hacemos cosas malas. Entonces fuimos al diccionario y buscamos qué es una mentalidad. Y pudimos ver que la mentalidad es un conjunto de creencias y costumbres, dos factores que conforman la mentalidad, creencias y costumbres que conforman nuestro modo de pensar, de enjuiciar la realidad y de actuar. Es decir, que yo en base a mis creencias y a mis costumbres pienso, enjuicio la realidad de una manera y actúo de una forma colectiva. Entonces, si mis creencias no están firmes, puedo estar teniendo una mentalidad mediocre, una mentalidad derrotista, una mentalidad de barrio, una mentalidad de reino, que es la que todos como hijos de Dios debemos de tener. Entonces, pues primeramente hay que ver cuáles son nuestras creencias y cuáles son nuestras costumbres que nos llevan a tomar esa actitud hacia la vida. Entonces, el primer punto del que yo les quiero hablar es la actitud de nuestro corazón. Por favor, vayamos a nuestra Biblia, por favor, a Efesios 5, 15 y 16, por favor. Efesios 5, versículos 15 y 16. Cuando lo tengan, por favor, igualmente, ya la pastora nos había indicado que nos pusiéramos de pie para tener la reverencia que merece nuestra Biblia. Entonces les voy a pedir que se vayan poniendo de pie en cuanto lo tengan. Efesios 5, versículos 15 y 16. A ver, vamos a ver qué lado se paran primero todos. Veo que va ganando el lado derecho. Ya se pararon el inmediato. No sea tramposo, hermana, apenas dije, ni lo tiene y ya hasta brincó. Listo, los esperamos. Efesios 5, 15 y 16. Y dice la palabra de Dios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Pueden tomar su lugar. Voy a estarlos parando y sentando porque son muchas citas bíblicas las que traemos ahí. Y dice la palabra de Dios que aprovechemos bien el tiempo. Hablaba la prédica pasada de que había que comer café y hablar de Dios. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, creo que no. Aquellos que no se acuerdan, ahí están los discos a la venta. Comercial adicional. Pero de verdad, es necesario que nosotros analicemos y veamos bien en qué aprovechamos nuestro tiempo. Muchas veces nos justificamos para hacer o dejar de hacer tal o cual cosa porque no ponemos el paro o la justificación de que no tenemos tiempo. Yo ayer tenía una breve discusión con mi amado bebé, que gloria a Dios por su vida, él me ministra y me enseña mucho. Y yo le decía, ¿por qué no tendiste bien tu cama? Y él me dice, es que me presionas. Y en cierta medida tiene razón, soy muy exigente, quisiera unos hijos perfectos, pero es que no he entendido yo que a veces mis hijos tienen otro temperamento, otra actitud. Mis hijos, al mayorcito, yo le digo, tiende tu cama y él hace las cosas pero muy a su modo. Y yo soy más, tiende tu cama y yo llego, destiendo y la tiendo rapidísimo. Y él no. Yo soy trato de aprovechar mi tiempo. Y aquí la Biblia nos exhorta, dice en su palabra, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y esto me ministraba el día de hoy, porque aprovechar bien el tiempo tampoco es hacer todas las cosas rápido. Porque si yo hago todas las cosas rápido y porque mi hijo no las hace como yo quiero, lo regaño, entonces ya
el tiempo que de por sí es malo, lo hago peor, porque ya empiezo a tener dificultades con él. Entonces, debo de aprovechar el tiempo, debo de analizar el tiempo. Y la mejor forma que tenemos de aprovechar el tiempo es estando con Dios, hablando con Él, estudiando su palabra. Inclusive viendo la tele podemos ver películas que edifiquen, películas que nos llenen. Es un tiempo de descanso que disfrutamos como familia, sí, pero no es lo mismo ver una película de terror que no deje nada, El Exorcista, a ver una película que nos edifique. Y hay muchísimas. Ayer veíamos otra película cristiana que es tocando la magia de una niña que tiene síndrome de Down, cristiana también, y muy bonita, que nos edifica, nos da tiempo. Y la verdad, todo el tiempo que tengamos hay que aprovecharlo, aprovechar ese tiempo estando con Dios. Estando con Dios. Los afanes de la vida son muchos y nos podemos preocupar por la promoción, por el trabajo, porque el quehacer, por lo que sea, pero hay que aprovechar bien el tiempo. Hay que aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos y el trabajo nunca se va a acabar. Por más que se esmeren las amadas mujeres en cocinar todo el día, en lavar los trastes, en lavar la ropa, los afanes de la vida son muchos. Y nunca van a poder tener su casa como la esperan ver, porque no han terminado de trapear cuando ya está cayendo polvo. No han terminado una comida cuando ya se están ensuciando los trastes de la siguiente, o hay que empezar a preparar la comida. Entonces hay que aprovechar bien el tiempo. Y una de las formas es estando con nuestro Señor Jesucristo. Que esa sea nuestra mentalidad, aprovechar el tiempo. En la actualidad tenemos muchos distractores, la televisión, la sociedad, el tráfico es un distractor, pero nos comentaba un hermano que él ha aprendido a tener intimidad con Dios hasta en el transporte público, que va en el transporte público y va y cierra sus ojos con sus audífonos y que levanta las manos, y que cuando ve que todas las personas van así, dice: la tierra está puesta, bendito Dios, bendícelos, porque están levantando las manos. Aprovechar, eso es aprovechar el tiempo. O sea, si yo veo que todos los que van en el camión van así, pues van con las manos levantadas, ¿por qué no empezar a orar por ellos? La tierra está lista. Mucha es la mies, la verdad, y los obreros son pocos. Entonces, aprovechando bien el tiempo, que sí son 2 horas al lugar de trabajo y a la casa, sí, pero hay que aprovechar el tiempo, hay que hablar con nuestro Dios, hay que escuchar su palabra, hay que leerla, hay que vivirla. El siguiente punto del cual les quiero compartir, después de la actitud para cambiar nuestra mentalidad, es que nuestra mentalidad también se define por la sociedad en la que vivimos. Por favor, me acompañan a la palabra de Proverbios 27:17, por favor. Cuando la tengan, igualmente nos vamos poniendo de pie. Proverbios 27:17. Dios. ¿No tienen Biblia? Jóvenes, ¿ya no hay Biblias para prestar? Para que me hagan el favor de prestarle a los hermanitos que no, ya no hay. Una disculpa, se han ido acabando, pero por favor, si nos ayudan ahí. Proverbios 27:17. ¿Listos, hermanos? Y dice la palabra de Dios: hierro con hierro se aguza, así el hombre aguza el rostro de su amigo. Y aquí Dios me hablaba que pueden tomar su lugar. Esto tiene 2 propósitos: guardar la solemnidad que merece la palabra y que no se me duerman. Sé que tengo una voz arrolladora, pero si los hago que se paren y se sienten, yo creo que ya no nos dormimos. Entonces dice la palabra que el hierro con el hierro se aguza. Cuando
los herreros preparan el hierro, lo calientan, lo calientan, lo calientan y luego lo empiezan a golpear, a golpear, a golpear. Pero dice ahí, en la siguiente parte del verso, así el hombre aguza el rostro de su amigo. En otras versiones, en la Nueva Versión Internacional dice, así el hombre se aguza con el trato del hombre. Es decir, en la porción con la que abrimos, decía en Hebreos 10:23, que no seamos como aquellos que acostumbran dejar de congregarse. La sociedad en la que vivimos implica en nuestra mentalidad. Siempre influye en nuestra mentalidad. Dicen las abuelitas en sus dichos dicharacheros, el que con lobos anda. Exactamente. La Biblia lo decía desde mucho tiempo antes. No seas como aquellos que dejan de congregarse, porque el hombre, con el trato del hombre, se afina su corazón, se afina su mente. Entonces, si yo me empiezo a reunir con lobos, prontamente voy a empezar a aullar. Nuestra mentalidad de reino debe de ser hacia el futuro, no hacia lo que tengo hoy. Lo que tengo hoy se va en un abrir y cerrar de ojos. Lo veíamos en el hermoso testimonio de mi hermano Vega, un hombre exitoso profesionalmente, admirable en su trabajo, respetable en su trabajo, pero que en un abrir y cerrar de ojos puede perder todo. Y ahí es cuando él de por sí es un siervo de Dios, pero ahí es cuando nos damos cuenta de que todo lo que hagamos en un suspiro se nos va. Todo lo que tengamos podemos afanarnos todo el tiempo, pero en un suspiro se nos va. Y si yo me junto con gente obsesionada por el trabajo, por los bienes materiales, por el qué dirán, ¿cómo creen que me voy a empezar a comportar? Como ellos, exactamente. Por eso Dios nos insta, nos instruye que no dejemos de congregarnos. Aquí en la iglesia nosotros tenemos a Cristo por cabeza de todas las cosas y debemos de tener de común todas las cosas. Nuestra mentalidad, nuestro corazón, el pesar de un hermano. Cuando un hermano se enferma nos duele a todos. En el trabajo, lamentablemente, cuando un hermano se enferma ya no sirve, le doy su patada y pongo a otro que sí me sirva. Puedo matarme, puedo entregarle todo a mi trabajo y al final de cuentas eso me va a pasar. En donde trabajo tienen un dicho que no sirve, no falta el que se queda, no sobra el que se queda ni falta el que se va. Es decir, que esto trabaja con, sin y a pesar de. Entonces, aquí, créanme que aquí tampoco sobran y aquí sí nos faltan. Aquí sí nos faltan. En esta iglesia, a diferencia, o en la iglesia de Cristo, a diferencia de lo que dice el mundo, aquí sí nos faltan. Aquí no sobra nadie. Aquí va a seguir trabajando, sí, porque aquí el único que reina y que es indispensable es el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo. Pero nos duele en el corazón cada vez que un hermano ya no viene. Nos duele en el corazón cada vez que un hermano se aleja. No seamos como aquellos que sí me vio feo mi hermano Ricardo, pues estoy feo. ¿Cómo voy a esperar que me vea guapo si yo estoy feo? O sea, por favor, cambiemos nuestra mentalidad y no pongamos de pretexto cualquier excusa para irnos de aquí. Aquí nadie nos va a juzgar. Porque de lo vil y despreciable del mundo escogió Dios. Entonces, sí, pequé, la regué, me enojé no he sido digno del amor de Dios. Pero este es el mejor lugar. No allá afuera donde les van a lamer las heridas y les van a decir, sí, qué bueno que te fuiste de esos aleluyos que nada más buscan tu dinero, que nada más están ahí por las clases. No, créanme que no. Aquí lo que nos debe de mover es el amor a Dios. Y el trato entre nosotros es lo que nos aguza, lo que nos afila, lo que nos prepara para el reino. Mentalidad de reino, ya no mentalidad de esclavitud. Dejen eso de que me veo feo para el trabajo, para las relaciones de allá afuera. Ahí sí,
Pero aquí en el reino no debemos de tener esa mentalidad. El siguiente punto del que les quiero hablar, mis amados hermanos, es que nuestra mentalidad está conformada por nuestras experiencias pasadas y por nuestras expectativas futuras. Colosenses 3:2, por favor. Cuando la tengan, igual se van poniendo de pie. Colosenses 3:2. Ahora sí va ganando el lado izquierdo, Colosenses, Nuevo Testamento. Está entre Génesis y Apocalipsis. Bueno, ya me regañó mi amada, está bien. Entonces entre Mateo y Apocalipsis. Bueno, más allá, después de Mateo, Marcos, Lucas, después de Juan. ¿Ya todos listos? Perfecto. Dice Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Pueden tomar su lugar, mis amados hermanos? Entonces les decía, nuestra mentalidad también se conforma por nuestras expectativas futuras. Y la Biblia, la palabra de Dios, la palabra viva, la palabra rema, nos insta a que pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba. No en el carro del vecino, no en el carro del pastor, no en el trabajo del hermano, no en el vestido, no en el collar, no en las cosas materiales y perecederas, sino en las cosas de arriba. ¿Y qué son las cosas de arriba? Ese hermoso futuro que nos espera a los que somos escogidos. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. ¿Qué es lo que nos espera? Una vida de alabanza eterna al lado de nuestro Dios. ¿Quién quiere eso para su vida? Yo lo anhelo con toda mi mente y con todo mi corazón. Anhelo más eso que un buen trabajo. Anhelo más eso que unos buenos tenis, que un buen carro. Dios nos tiene preparadas preseas hermosas, moradas hermosas. Imagínense, nuestro Señor Jesucristo fue a prepararnos una casa. Imagínense la mansión que va a ser. Y yo me preocupo ahorita más por dónde vivir. Qué golpe tan duro para mí, en mi caso. Debo de poner mis expectativas siempre. Si ahorita vine a la iglesia y no oraron por mí y no me profetizaron ahorita que voy a ser el pastor, que voy a ser el ministro, que voy a ser el evangelista, que voy a hacer lo que ustedes quieran. Mis cosas no están en lo que voy a hacer ahorita. No tengo por qué dejar que esa mentalidad de aquí, de la tierra, me afecte al futuro. ¿Por qué? Porque si dejo de congregarme, voy a hacer lo que dice ahí, a pecar de manera consciente. Consciente significa con conocimiento de causa. Y para el que pecare de esa forma, ya no hay sacrificio, ya no hay perdón, ya no hay forma. Lo único que nos espera es una cruenta expectativa. El hogar de lloro y crujir de dientes. Sí, podré tener aquí el carro más bonito, la casa más bonita, los zapatos, la mejor ropa, la esposa más hermosa, que gloria a Dios porque sí me la dio la esposa más hermosa. Pero eso es pasajero. Eso es pasajero. Entendamos que mi visión debe de estar puesta en las cosas del cielo, no en las cosas de aquí. Yo no tengo por qué estar juzgando al hermanito si hace, deja, porque mi reino no está aquí. Mi reino está allá en los cielos. Mentalidad de reino, mentalidad enfocada al cielo. Ya dejemos de ver si el hermanito me saludó, si el hermanito me frunció la cara, si el hermanito... Pongo de pretexto eso para alejarme de la iglesia y consecuencia lógica, caigo en pecado.
¿Qué motiva, qué mueve a mi corazón? Y qué triste es ver que aún en el reino de Dios, que esta iglesia, como todas las iglesias donde se alaba y se adora el nombre de nuestro Señor Jesucristo, son un pedacito de reino. Pero qué triste es ver que aún los miembros de la iglesia tengamos mentalidad de pueblo y no mentalidad de reino. Mentalidad puesta en las cosas terrenales, mentalidad puesta en las cosas de lo que hacen, de lo que dicen. Y que prefiera yo juntarme con otras personas y no con los hermanos de aquí de la iglesia. Decía mi amada esposa: invítense a comer, fraternicen. ¿Quién mejor que nosotros para fraternizar, para cuidarnos, para amarnos, para estar al pendiente de la salud? A lo mejor no pudimos ir a ver al hermano por cualquier cosa, pero créame que estuvimos orando por usted, mi amado hermano. Como ahorita estamos orando por el hermano que sufrió un asalto, por el hermano que está enfermo, por el hermano que no tiene trabajo. ¿Dónde mejor que aquí, hermanos? Sabiendo que mis viandas no son en esta tierra, mis recompensas están allá, dando testimonio vivo. Para el siguiente punto que les quiero hablar es las motivaciones. ¿Qué motiva realmente a nuestro corazón, a nuestra mentalidad de actuar? Y le voy a pedir a mi hermano Richie que si puede pasar para hablarnos de este punto, porque estaba orando, postrado allá y Dios me dice: ve con Ricardo y pregúntale qué le habló Dios. Y gloria a Dios porque estamos en un mismo espíritu, de verdad. Dios les bendiga, hermanos. Sí, efectivamente, como dice mi hermanito Zarco, Dios nos habló y desde que empezó el servicio estábamos en comunicación él y yo, qué íbamos a hacer, cómo iba a estar lo del servicio. Y durante la adoración el Señor hablaba acerca de una situación. Me se acerca mi hermano Zarco y me dice: ¿qué te dijo Dios? Le compartí y me dice: pues vamos a compartirlo a la iglesia porque Dios quiere que esto se hable. Y hoy me pongo en las manos del Señor para declarar la palabra que Él trae en estos momentos, y te voy a pedir que estés atento a lo que Dios quiere hablar. Padre, te doy gracias por permitirme estar en este lugar, Señor, compartiendo tu palabra, compartiendo de tu amor, Señor. Te pido, Señor, que seas tú hablando. No queremos escuchar palabra de hombre, Señor, queremos escucharte a ti, precioso Espíritu Santo, y hoy nos ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios me decía: ¿qué nos prende y qué es lo que nos apaga? Hay algo que siempre te va a tener encendido y hay algo que siempre te va a tener apagado. Y yo le decía: sí, pero ¿qué? Y me decía: pues sí, es, o sea, ¿qué te prende y qué te apaga? Y yo te hago esa pregunta a ti, iglesia: ¿qué te prende a ti? ¿Qué te enciende? ¿Qué te lleva a tener vida? ¿Qué te lleva a estar gozoso, a ser feliz? ¿Y qué es lo que te apaga? Porque no a todos nos prende lo mismo, ni a todos nos apaga lo mismo. Y entonces, si me puedes acompañar a la escritura y vamos a ver conforme a la palabra del Señor. Vamos a hablar de la luz y vamos a ver quién es la luz. Si me acompañas a Génesis 1:3, si lo tienen me dices amén. Hacemos las indicaciones que nos dio nuestro hermanito Zarco por reverencia al Señor. Ya lo tiene y dice así la escritura: y dijo Dios: sea la luz, y fue ¿qué? La luz. Ahí quédese tantito y vamos más adelante en el siguiente versículo y dice: y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Separó qué? La luz, ¿de quién? De las tinieblas. Toma asiento, por favor. Ya vamos a ir entendiendo de qué nos está hablando el Señor. Separó la luz de las tinieblas. Y dijo que la luz vio que era buena. ¿De quién está hablando? Dilo, ¿de quién está hablando? De Jesús. Porque Él es la luz.
Y desde un principio el Señor Jesús está ahí para dar vida. Y entonces un día tú y yo hicimos una confesión de fe y declaramos que Él era nuestro Señor y que Él era nuestro Salvador. Y entonces en ese momento pasamos a ser hijos de luz, porque antes éramos hijos de tinieblas. Y entonces en nuestro caminar y en nuestra vida diaria hay algo que siempre nos prende y nos lleva a hacer luz, y hay algo que nos apaga y nos lleva a volvernos a las tinieblas. ¿Pero qué es eso? Hace poco, la semana pasada, llegaron los de la luz a la casa y venimos a cambiar sus medidores y no sé qué, no sé cuánto. Ok, los cambiaron y resultaba que no prendía unas piezas del hogar donde estamos. Y dije, el electricista que me hizo la instalación debe de saber cómo está el rollo ahí, porque fue otro electricista y me decía, es que tengo un regreso. Yo no le entiendo qué rollo es eso, ¿no? Es que tengo un regreso y tienes dos líneas que las dos tienen corriente. Dije, no te entiendo, pero pues y si no se puede hacer nada, déjale ahí. Y entonces le mando a hablar al que hizo la instalación. Le dije, tú me arreglas eso porque tú lo hiciste. No, sí, que no sé qué, no sé cuánto. Ya empieza a acomodarle y todo, y acomodó. Y Dios me hablaba ahí porque entonces, si no estamos bien conectados a la fuente, no vamos a aprender. Por más que le intentes, no vas a aprender. Y lo peor que puede pasar es que haga un corto y se vuele el cable y se vuelen a uno que otro aparato, no sé. Y Dios ahí me hablaba, estamos conectados a la fuente, a nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos da luz, el que nos da la vida y el que provoca que nosotros seamos luz donde nos paremos. Porque estamos viendo que hay situaciones muy difíciles, como dice mi hermano Sarco. Estamos viviendo tiempos ya muy, muy difíciles, donde Satanás está encargando de engañar a quien le crea. Y entonces nosotros, a veces algo que nos apaga, nos regresamos tantito, nos metemos a esas tinieblas, nos apartamos de la luz, y entonces viene el devorador y nos jala. Y si no estamos bien cimentados, nos vamos a ir cada vez más y cada vez más y cada vez más, y cuando nos demos cuenta estamos ya metidos en la oscuridad y hacemos cosas que no le agradan a Dios. Y por eso luego andamos chillando, pero ¿por qué estoy aquí, Señor? ¿Por qué me metiste a esta situación? Si yo te alabo, si yo te busco. Y dice Dios, ¿de veras? Porque a veces en la situación en la que estamos empezamos a llorar y empezamos a ponernos tristes, y luego viene la depresión. Y no es malo que te pongas triste, no es malo que digas me siento mal, me duele. Lo que no se vale es que te quedes en esa situación ahí y que digas, ay, pobrecito de mí, lamiéndote las heridas y diciendo, ay, es que nadie se compadece de mí. Y yo le llamo el síndrome del Jorgeis, el de vecinos, el que ese pordiosero que ven y que dice, sí, humillan al pobre, sí, ustedes los ricos, y así vemos muchos que estábamos en esa circunstancia y volteamos, sí, aquel porque saluda al pastor y porque siempre se sienta con él a comer, solamente por él ora, pero yo que estoy aquí, pobre de mí, nadie me hace caso. Eso te apaga, eso no habla de un hijo de Dios. Un hijo de Dios se levantaría y diría, ah, qué chido que el pastor se sienta con alguien a comer, yo voy a estar orando porque un día quiero acercarme a él, es más, voy a ir a acercarme a buscarlo a él. Y entonces sales de esas tinieblas a la luz admirable y dices, aquí estoy, porque tú pagaste por mí, porque tu sangre vale, y eso me prende y me da vida a mí. ¿Cuántos de nosotros apagamos a nuestros hermanos con una actitud, con una palabra? Porque podemos ser luz, pero a veces le decimos algo a alguien y hacemos que esa persona se apague. Si tiene luz, hacemos que esa persona se apague. ¿Cómo? En mi matrimonio, si yo le digo a mi esposa, ay, es que estás bien gorda, yo ya la estoy apagando. Si le digo a mi hijo, eres un inútil, ya lo estoy apagando.
Si vengo al servicio y digo, uy, esos de alabanza ya están desafinados, los estoy apagando. ¿Qué estamos haciendo para estar en el reino? Dice mi hermano, para vivir en el reino de verdad. ¿Somos luz? Porque el Señor Jesús ahí dice que tú y yo somos luz. Y si quieres vamos a verlo. Mateo 5:14. Si ya lo tiene, me dice amén. Se pone de pie, de favor. Mateo 5:14. Y dice la escritura así: vosotros sois, ¿qué? La luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Versículo 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Toma asiento, por favor. Yo te pregunto, si eres luz, ¿en dónde estás? ¿De verdad estás arriba? ¿O estás escondido debajo de la mesa porque tienes miedo? ¿O estás escondido debajo de la cama porque te da miedo? ¿A qué le tienes miedo? El miedo es natural, sí es natural. Pero dice el Señor que Él nos da dominio propio. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué te prende y qué te apaga? Dice la escritura que cuando nació Moisés, ¿se acuerdan que dicen que su mamá se tuvo que deshacer de él? Y dicen los sabios, los teólogos, que cuando su mamá lo tenía, él ya radiaba luz, su rostro brillaba. Por eso no lo podían esconder, no lo podían tapar, porque él brillaba. Y entonces en la noche era cuando más peligro había de que descubrieran que Moisés estaba ahí, porque él ya brillaba desde ese tiempo. Y entonces era la preparación que Dios estaba haciendo en su vida, porque después lo vemos cuando él sube al monte a orar, que baja con el rostro iluminado. Y dice que se tenía que cubrir el rostro porque los demás no podían mirarlo. ¿Qué tiene de diferente Moisés de ti y de mí? Que él sí le creyó. Y aún vemos en la escritura que él decía: yo, Señor, ¿pero por qué yo? Pues porque algo vio Dios en ti. Algo tienes que depositó el Señor en ti, que quiere que lo saques a la luz. Y entonces que te pongas en un lugar alto para que alumbres a los demás. Y entonces yo recuerdo que vino mi hermano un día aquí por sanidad, y el Señor lo sanó, y gloria al Señor por eso. Y entonces llegó a la casa y empezó a hablar del Señor apasionadamente. Y vamos a buscar a Dios. Y ven, te invito a que conozcas la luz, que conozcas la verdad. Y yo le decía: no quiero, y no quiero, y no quiero, y no quiero. Y entonces él empezó a alcanzar a mi mamá, a su esposa, a mis hermanos, a mi cuñada. Y luego invitaron a mi esposa. Y después llegué yo. Pero si él se hubiera callado, si él se hubiera escondido debajo de la mesa, si él se hubiera escondido porque ya tenía la luz, yo no estuviera aquí. ¿Qué te prende? ¿De verdad qué te prende? Hay situaciones en las que nos mete el Señor y empezamos a apagarnos y decir chin, y me imagino como el Chavo del 8 cuando le da la garrotera, ¿no? Empiezas, ay, 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 y hasta te haces como jorobado y ya caminas así, como te ves enfermo. Dice la palabra que un corazón, se me fue la palabra, un corazón alegre hermosea el rostro. Y la semana pasada encontré un video donde decía que tienes que sonreír. Y se lo compartí a mi amada esposa porque yo me acuerdo cuando lo conocí que ella se reía de todo. Ella siempre andaba sonriendo y todo el mundo la saludaba y con todo el mundo se reía. Y yo creo que hasta los perros pasaban y se reían, le movían la cola, las plantas hasta como que se movían porque era algo natural en ella.
Y yo recuerdo y se lo compartí, porque a veces se nos olvida sonreír. Y eso demuestra si tú eres feliz o no eres feliz. Aún en la circunstancia en la que estés viviendo, eso demuestra si estás conectado a la fuente que es el Señor Jesús. Yo te invito a que seas de verdad luz donde te pares. Estamos viviendo situaciones muy difíciles y lo comentábamos el viernes, estuvimos orando por esta situación espiritual que se está moviendo. Les decía que el 28 de octubre se celebra el día de San Judas y todo mundo, bueno, la gente que lo adora se reúne en cantidades sorprendentes para ir a adorarlo en una delegación, en un territorio donde hay mucha corrupción. Decíamos también que hay muchas peregrinaciones que van de diferentes pueblos a la Basílica de Guadalupe. Vemos que el 1 de noviembre los adoradores de la muerte se reúnen también, y entonces estamos en una semana complicada espiritualmente, pero tenemos al Todopoderoso, al Rey de Reyes y al Señor de Señores, y entonces este es el mejor momento de demostrar que tú y yo somos luz. Porque en medio de esas tinieblas, Él tiene que brillar. Dáselo fuerte al Señor, alábale a Él. ¿Me acompañas a Efesios 5, por favor? Efesios 5, versículo 8. Si lo tienen, me dices amén. Y se van poniendo de pie, por favor. Esperamos a los hermanos que todavía no están listos. Ok. Efesios 5, versículo 8, y dice así la escritura: andad en la luz, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará ¿quién? Gloria al Rey. Alábale al Señor, porque por Él estamos aquí, por Él somos luz. Toma tu lugar, por favor. Dice la Escritura en el Antiguo Testamento, había algunas manifestaciones de demonios, y creo que por ahí está en la cita donde habla que al rey Saúl lo atormentaba un espíritu, ¿no? Y creo que no habla mucho acerca de esa situación. Pero si tú te vas al Nuevo Testamento y te vas a Mateo, está lleno de manifestaciones de demonios. ¿Por qué? Por la presencia del Señor Jesús. Donde el Señor Jesús se paraba, llegaban los demonios y decían: Señor, si todavía no es nuestro tiempo, ¿por qué vienes a atormentarnos? Y el Señor Jesús: pues si yo ni los estoy pelando, ustedes solitos están viniendo a mí. Yo vengo a otra cosa y ustedes están manifestando. ¿Qué está pasando actualmente? El Señor ya viene pronto, y por eso hay tanta manifestación de demonios. Porque el Señor ya viene pronto, ya está. Y entonces los demonios están sintiendo esa situación, y por eso hay mucha manifestación. Mira, dice la Escritura que el hombre solo no está completo. Necesita de su ayuda idónea. Y entonces
en el reino de Dios las matemáticas y todo como que no es como aquí en la tierra, porque 1 más 1 en la tierra serían 2. Pero para el Señor Jesús y en el reino de Dios 1 más 1 es igual a Dios, punto, y se acabó. Y en nuestra lógica no lo vas a entender, ni te quiebres la cabeza porque no lo vas a entender. Y aquí está un ingeniero que me puede decir, ¿no? Y entonces cuando tú te pones de acuerdo, como lo hicimos hace un rato mi hermano y yo, dice el Señor en la Escritura que Él está en medio de nosotros. Si nos ponemos de acuerdo en su nombre, Él está en medio de nosotros. Pero si nos ponemos de acuerdo más, imagínense la manifestación poderosa del Espíritu de Dios. ¿Qué es la representación del Señor Jesús aquí en la tierra después de que Él vino? Tú y yo somos la representación del Señor Jesús. Y entonces, los que somos casados, cuando nos ponemos de acuerdo con nuestra esposa y decidimos ser uno solo, los demonios tiemblan, porque tú y yo somos la manifestación de Dios, es la presencia del Señor Jesús en la tierra, porque así lo dijo Él desde el principio. Y por eso dice en la Escritura que cuando fue creado Adán, no estaba completo, y por eso el Señor dijo, no, Él no representa mi imagen y mi semejanza. ¿Le hace falta qué? Su ayuda idónea. Y entonces ahora sí está completo. Ahora sí representa la imagen y semejanza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces a nosotros nos da miedo a veces ir a orar por alguien porque dices, ay no, ¿qué tal si se me pasan a mí? Ay no, ¿qué tal si me sucede algo por estar orando por la hermana que andaba metida en situaciones que ni sabemos qué era? Entonces, ¿en qué estás confiando? Entonces, ¿de verdad eres luz o no eres luz? Y te voy a comentar algo que mi esposa y yo ya lo experimentamos. Un día vinieron unos hermanos y tenían una situación y nos salimos, mi esposa y yo estuvimos platicando y todo. Nos pusimos de acuerdo para estar orando por ellos. Nos pusimos a orar ella y yo, y de repente hubo una manifestación en ese momento. Gloria al Señor Jesucristo porque hubo liberación. Pero si no nos hubiéramos puesto de acuerdo, yo creo que no hubiera pasado nada. Ahora van a decir los que son solteros, y yo, ¿cómo le hago? Ni modo que vaya y busque mi ayuda idónea en ese momento para decirle, ay, vente a orar, vamos a... No es así. Los chavos tienen que venir a la iglesia porque tienen que estar pegados al Señor Jesús. Todos aquellos que no tienen una pareja tienen que estar aquí refugiados, porque la iglesia es la pareja que el Señor ha puesto, porque el Señor Jesús habita en este lugar. Y entonces cuando entendemos esa parte, entonces los demonios tiemblan y ellos tienen que salir huyendo. En cuanto tú llegas a un lugar y pises, los demonios empiezan a temblar y se van, porque eres luz. Y lo vemos en la Escritura cuando el Señor Jesús dice que llega a la orilla, y en ese momento ahí dice la Escritura que es como un cementerio. A mí se me hace raro porque habla de un cementerio en la orilla de un mar, pero dices, bueno. Y viene un tipo corriendo y le dice, Señor Jesús, ¿por qué? ¿Por qué vienes a atormentarme? Y dice, Señor Jesús, pues yo que apenas estoy descendiendo y es la luz. Así tú y yo debemos de ser. Donde quieras que te pares, tienes que ser luz. Sí, hemos sido instrumentos para pagar a las demás gentes. Y yo soy el primero que te pido perdón. Te pido perdón, iglesia, si he sido yo un instrumento para que tú te apagues. Perdóname de verdad, te lo digo de corazón. Perdónenme si alguna actitud mía ha hecho que tú te apagues. Si alguna palabra mía ha hecho que tú te apagues. Y hoy le pido al Señor que me permita ayudarte para que brilles, para que seas instrumento para que Él brille. Y lo vemos en la Escritura, en Gedeón, cuando dice que va a la batalla y reúne a sus 300,
y vemos que tiene cántaros, y adentro de los cántaros dice que iba una tea, que es una antorcha encendida ahí adentro, y lo rompen. Y habíamos explicado las otras veces que esa vasija de barro somos tú y yo. Pero ¿cómo hacemos para que el Señor Jesús brille? Nos tenemos que romper tú y yo, para que Él sea el que brille y podamos ser luz. Y dice la Escritura también que aquellos que creyeron en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Aprendamos a vivir en el reino, aprendamos a vivir y a depender del Señor. Ahorita nos da miedo salir a la calle y dices, no, es que está bien feo allá afuera, no inventes, hay muchas situaciones demoníacas y tanta gente que hace tantas cosas. Y aquí hay muchas promesas del Señor, que dice que aún andando en valle de muerte, Él está con nosotros. Tenemos todo el año para estar hablándoles a aquellas personas que no conocen de Dios. Y hasta ahora en estos días se nos ocurre decir, ¿y qué vamos a hacer para hablarles a aquellos que están allá afuera que no conocen? Pues tuvimos todo el año, ¿por qué te empeñas en decirles en estos días nada más? Gloria a Dios, porque si Dios lo puso en tu corazón, hazlo, pero tenemos 365 días, no importa el día ni la hora. Somos luz en todo momento. Dice la Escritura también que en el tabernáculo había un candelero que alumbraba todo el tiempo. Tú y yo somos candeleros y tenemos que alumbrar en todo momento, porque si el Señor ya te rescató de esas tinieblas y te pasó a ser un instrumento, es para que estés alumbrando, no para que estés apagado. Y hoy te exhorto, si estás apagado, que te levantes y brilles en el nombre poderoso de Jesús. Ya sabes a dónde correr a la fuente, ya sabes quién es la fuente. Tu celular ya no tiene pila y dices, ya sabes, luego, préstenme un cargador. Alguien trae un cargador y casualmente todo mundo trae un cargador en su mochila. ¿Por qué? No sé. Hasta pilas traen. No te preocupes, hermano, aquí traigo una pila, úsala, no hay bronca, acá traigo otra de repuesto. ¿Sí o no? ¿Sabes lo que tienes que hacer para que tu celular tenga vida? Y espiritualmente, ¿qué estamos haciendo? Porque yo puedo ver que muchos dicen, ese ya tiene 15% de pila, mira que él ya tiene 49. Yo no sé cuánto tengas de pila. El Señor sí lo sabe y tú también. Y si te has sentido cansado y si te has sentido sin ganas de hacer las cosas, yo te pido que corras a la fuente. Ya sabes dónde está la fuente. Nadie va a ir a decirte, hermanito, lo veo apagado, ¿por qué no viene usted a la fuente? ¿Alguien tiene un cargador para conectar al hermano Zarco? Porque lo veo apagado. En teoría eso debería de ser. En teoría debería de ser que si uno de mis hermanos está apagado, es mi deber, porque así dice la Escritura, de ir a levantarlo y decirle, hermano, venga. Usted y yo nos arrodillamos juntos a buscar la presencia de Dios, para que usted sea lleno del Espíritu de Dios. Y entonces eso se convierte en vivir en el reino de Dios. Juan habla acerca de la luz, de quién es la luz, de quién es la luz verdadera. ¿Por qué cuando venimos a la iglesia siempre te recomiendan, lee el Evangelio de Juan? Y lo primero que lees es que dice desde el principio y te regresa a Génesis, ¿no? Dios no se equivoca. Él está desde un principio. Él es el que te va a hacer brillar. Eso es lo que Dios quería compartir el día de hoy. Yo espero y declaro que a partir de hoy veremos puros candeleros encendidos, entrando y saliendo de este lugar y yendo a alumbrar a lugares donde hay tinieblas, porque el Señor ya viene pronto. Que sea su Santo Espíritu llenando de aceite tu lámpara. Y declaro que te veré alumbrando en lo más alto. No permitas que nadie te apague.
De ti depende que tú brilles. Tienes la libertad de brillar o no brillar. Que Dios te bendiga y que seas luz en medio de las tinieblas. Gloria a Dios por la vida de mi hermano, porque de verdad nos podemos dar cuenta que cómo Dios habla a través de la vida. Es necesario para cambiar nuestra mentalidad, por esa mentalidad de reino, sujetarnos a esa luz, como lo decía el hermano, tener la motivación correcta, estar sujetos a la fuente. Y él mencionó sin quererlo en las cuestiones que estaba, que el último punto para tener esa mentalidad de reino es asumir la responsabilidad ante las consecuencias de nuestros actos. Podemos estar sujetos a la voluntad de Dios, podemos estar cambiando con la actitud correcta, congregándonos en la iglesia como muchos lo hacemos, pero aún así cuando viene una situación difícil, siempre le echamos la culpa a alguien más o a Dios. Y eso, acompáñenme por favor a la Biblia, Mateo 22, 37, por favor. Y eso va muy relacionado. Conforme la vayan teniendo, por favor, pónganse de pie. Mateo 22, 37. Cuando la tengan todos me dicen amén. Y ya la tenemos, gloria a Dios. Ahora el que se está tardando soy yo. Ya está. Y dice, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tomen asiento, por favor. A veces nos preguntamos, ¿por qué estoy pasando tal o cual situación? Pues porque no estoy amando a mi hermano como Dios me mandó. Porque no estoy sujeto, como me decía mi hermano, a la luz. Necesito ser transformado. Necesito cambiar esa mentalidad de reino, esa mentalidad de pueblo por una mentalidad de reino, una mentalidad que esté orientada hacia allá arriba, en el lugar correcto, haciendo las cosas correctas, sujeto a la fuente principal. Si no me hago responsable de las consecuencias de mis actos, voy a seguir, como decía el hermano, con el síndrome del Jorgeis, que la verdad no lo he visto, pero habemos muchos así, que nos vamos enfriando, nos vamos alejando de la iglesia, de los hermanos, y no hemos entendido que yo debo de amar a mi hermano. Podremos no ser iguales, podemos tener diferencias, pero yo los amo. Yo los amo y necesito reconciliarme con todos y cada uno. Y necesitamos entender que necesitamos asumir las consecuencias. Que como lo decía mi hermano aquí, si yo hice algo contra mi hermano, tener el valor y la actitud correcta de venir y decirle: hermano, perdóname. Si no te saludé, si te lastimé con lo que dije, si mi actitud te lastimó, perdóname. Porque Dios eso nos ha mandado, a amarnos los unos a los otros. Y la principal persona con la que debemos estar, y que también lo mencionaba mi hermano, y ahí es cuando nos damos cuenta que es el mismo espíritu, es a nuestra esposa y a nuestros hijos. Cuando yo vengo con mi esposa y con un corazón de verdad contrito vengo y le pido perdón, le ato las manos a ella. Le ato las manos y no le queda otra más que perdonarme. A que si yo vengo y le digo: discúlpame, pero lo hice porque... ¿Y ahí el por qué? Ahí es donde entramos. Necesitamos ponernos de acuerdo primeramente con nuestras esposas para poder estar aquí en la casa de Dios con esa mentalidad de reino, asumiendo nuestras responsabilidades
de lo que hagamos o de lo que dejamos de hacer. Decía el hermano Logo, ¿por qué yo así asado? Pues porque no hiciste o dejaste de hacer algo que debías de hacer. Hay que cambiar nuestra mentalidad, ese chip que nos dice que yo me tengo que autoflagelar o autocompadecer y buscar a las personas que se autocompadecen de mí. Alguien que de verdad me ama no me va a estar lamiendo las heridas. Alguien que de verdad me ama me va a decir, sí, pues estuvo mal la situación, estuvo mal la situación que se presentó con mi hermano, pero tú eres más que vencedor, tú tienes mentalidad de reino. Y no por una situación con el hermano voy a permitir que el enemigo entre y me aleje del propósito para el que fui llamado, para el que fui escogido. Y con esto, mis hermanos, estamos prácticamente llegando al fin del estudio. Yo les pido en el amor de Cristo que analicemos si estamos haciendo lo correcto, y como decía la palabra con la que abríamos en Hebreos 10, mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Cuando decimos mantengamos firme, es porque yo voy a estar consciente de que pase lo que pase, yo vengo a la iglesia, yo vengo a este lugar a alabar a Dios. No vengo a ver al pastor, no vengo a ver a los hermanos de alabanza que cantan bonito. No es un club social. No es un club social. No vengo aquí 3, 4 horas para ver a los hermanos. Sin fluctuar, no debo de venir una vez sí, 2 veces no, una vez sí, otra vez no. Sin fluctuar, siempre mis ojos puestos. Porque fiel es el que prometió, pegado a la fuente de la luz, a la fuente de la vida eterna. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El día se acerca, mis hermanos, ya lo decía mi hermano. No dejemos de congregarnos, hay que estar juntos, unidos en este pedazo de reino. En este pedazo de reino donde nos debemos de amar, considerándonos los unos a los otros. Y si alguien se acerca a nosotros para preguntarnos, hermano, ¿cómo está? La extrañamos, ¿por qué no vino? No es porque la estamos juzgando, es porque de verdad nos preocupa. Porque de verdad necesitamos saber de ustedes. Todos forman parte de este gran proyecto de Dios que se llama Trigo, Vino y Aceite. Porque todos formamos parte de esa nación grande. Dios quiere cosas grandes para nosotros. Depende de que nosotros tengamos la mentalidad y la actitud correcta para no permitir que el enemigo venga y nos arrebate y podamos ser luz en medio de la oscuridad. Yo les voy a invitar a que se pongan de pie y me ayuden a entonar este canto de alabanza, porque es lo que debemos de entender. Por favor.